Con la progresiva decadencia del Imperio Romano, en diferentes lugares surgen las primeras manifestaciones artísticas cristianas, conocidas como arte paleocristiano. Herederos del mundo clásico, estos estilos van desarrollándose en Europa occidental con características muy diferentes debido a la crisis económica y social que impide el intercambio comercial y cultural. Durante más de 6 siglos, las tendencias artísticas, decorativas y constructivas adoptan formas diferentes en cada zona. A estas corrientes artísticas existentes entre el siglo V y X en los diferentes reinos le denominamos arte prerrománico. Podemos diferenciar claramente 3 periodos. Se denomina como arte visigodo el que se desarrolla en los siglos VI y VII. Llamamos arte asturiano al que durante los siglos VIII y IX se lleva a cabo por este reino, y arte mozárabe a las manifestaciones de esta población alrededor del año 900. Entre los pueblos germánicos que llegan a la península, los visigodos dominan la mayor parte del territorio. Durante su ocupación someten a la mayoría de la población hispano-romana. El máximo esplendor de esta cultura llega a partir de la conversión religiosa de Recaredo, que promueve una unión jurídica y militar. Entre sus manifestaciones artísticas, la que más influencia tiene de sus tradiciones germánicas es la orfebrería. Estas fíbulas y estas coronas votivas muestran gran valor en su realización. Los restos arqueológicos de la época visigoda, muchos corresponden a ciudades muy importantes. Los edificios que tradicionalmente han definido esta manifestación artística están ubicados al norte del río Duero, alejado de las zonas de mayor conflicto en los años posteriores. Pertenecen al siglo VII, periodo de auge artístico, sobre todo en cuanto a las construcciones de tipo religioso. Estas construcciones de pequeño tamaño nos las encontramos alejadas de los grandes núcleos de población. Utilizan grandes sillares de piedra cuidadosamente tallada. Se ensamblan normalmente en seco, como en las construcciones hispano-romanas. La planta de estos edificios muestra la influencia de la tradicional basílica del mundo romano, sobre la que se inscribe la cruz griega bizantina con los 4 brazos de igual longitud. Está compuesta por compartimentos cuadrados y rectangulares. Las naves están sustentadas con bóvedas semicirculares o de cañón. Debido al gran peso de las piedras utilizadas, los muros laterales han de ser muy gruesos. Estas bóvedas están realizadas mediante el uso del ladrillo conforme a la medida romana, de 47 por 39 centímetros. La disposición de los mismos forma una bóveda reforzada en el crucero, precedente de soluciones que años más tarde adoptarán otros estilos artísticos. Una de las aportaciones de más importancia está en la utilización del arco de herradura.
Este arco, que ya aparece en estelas funerarias anteriores, tendrá una continuidad en los siglos posteriores en la península y el norte de África. Las dovelas o piedras que conforman el arco sobrepasan de manera leve los 180 grados de la semicircunferencia. Las columnas suelen estar rematadas con capiteles similares a los de los edificios tardorromanos. El resto de la decoración interior se compone de frisos donde aparecen motivos vegetales estilizados y formas más esquemáticas como este sogueado. Algunas de estas construcciones han sufrido variaciones a través de los años. La de San Juan de Baños, que presentaba forma basilical con 3 naves y 3 cabeceras diferenciadas, en la actualidad presenta una planta mucho más sencilla. Fundada en 661 por Recesvinto, separa sus naves por arquerías soportadas por columnas que probablemente provienen de edificios romanos anteriores. Los fustes bien labrados sustentan capiteles de estilo corintio. En los laterales la decoración está compuesta por ruedecillas solares que recuerdan motivos vegetales y que están relacionadas con tradiciones paganas de origen celta. La cruz patada decora la clave del arco que separa el ábside del resto del templo. En construcciones tardías aparecen bajorrelieves esculpidos en piedra. Estos capiteles representan a Cristo bendiciendo. Y estos discos solar y lunar representan respectivamente a Cristo como astro rey y a la Iglesia. En la decoración del arco se representa la temática eucarística mediante racimos de uva, aves y hojas de acanto. La simbología de la decoración externa, en ocasiones de difícil interpretación, denota cómo el arte visigodo es el resultado de la unión de diversas corrientes culturales. Elementos autóctonos, tradiciones paganas e hispanorromanas, aportaciones del mundo bizantino y la influencia de las artes mobiliarias germánicas.
Con la presencia islámica en la mayor parte del territorio peninsular, uno de los núcleos de resistencia que más rápidamente se desarrolla es el que se inicia en los valles cántabros y astures. Durante el reinado de Ramiro I, se edifican las construcciones más características de este estilo arquitectónico, que se considera finalizado cuando en 910 muere Alfonso III, que trasladó la capital a León y comienza la repoblación de los territorios al norte del río Duero con población mozárabe. Las manifestaciones del arte asturiano que han llegado a nosotros son pocas en relación con las que tenemos noticia de su existencia. Aunque las primeras se realizan en los valles donde comienza la existencia de este reino, su influencia llega hasta las tierras que llega a ocupar en León, Galicia y norte de Portugal. Los primeros edificios presentan la influencia basilical clásica con 3 cabeceras. Los más característicos del periodo ramirense tienen una planta que recuerda a los edificios orientales y algunos visigodos anteriores. De San Miguel de Liño, o Lillo, que se derrumbó hacia el siglo XII, solo nos queda 1/3 de la primitiva iglesia. Por ello, en la actualidad presenta mayor esbeltez que en su origen. La nave principal de esta iglesia está construida con bóveda de cañón reforzado por arcos fajones que descansan en columnas y se corresponden con los contrafuertes exteriores. Está construida totalmente en piedra, aunque no con la calidad de talla de épocas anteriores. Esta decoración de estrías verticales es característica del estilo ramirense y se realiza en los contrafuertes. La utilización de contrafuertes en los muros laterales es una solución que se adelanta a su época, probablemente por influencia oriental. Dan solidez al edificio. El interior de las iglesias ramirenses es relativamente oscuro, presentando el espacio compartimentado al modo visigodo. Hacia el fondo de la nave hay un bellísimo iconostasio en piedra que separa el lugar de culto del destinado a los asistentes. Tiene incrustadas piezas decorativas visigodas. Los cuerpos rectangulares conforman el pórtico, la cabecera y 2 habitaciones laterales. Se separan por arcos peraltados que apoyan en 4 columnas. En algunas de las columnas, el fuste está realizado mediante la superposición de elementos, decorándose posteriormente con este sogueado en espiral. Los capiteles utilizan decoración de influencia oriental. Otras columnas poseen fuste y decoración relacionadas con el mundo tardorromano y visigodo, posiblemente aprovechando materiales de edificaciones anteriores. Cerca de la ciudad de Oviedo ha perdurado este pabellón real de recreo que recuerda a los palacios romanos. Edificado a la falda meridional del Monte Naranco, tiene fachada con pórtico y 2 cuerpos laterales.
Los contrafuertes tienen la misma decoración. Sus arcos, formados con dovelas de piedra, presentan los característicos arcos de medio punto peraltados o sobreelevados. Tienen la clave claramente diferenciada, con forma de T, característica de edificios ramirenses. Ambos pisos, el bajo y el principal, están cubiertos por bóvedas de cañón sobre arcos fajones que apoyan en columnas adosadas a los muros laterales. Las columnas están decoradas profusamente. Los capiteles de tradición corintia se combinan con la decoración figurativa y los medallones que adornan todo este edificio palaciego. Denota la gran habilidad de sus constructores, posiblemente venidos de forma expresa desde tierras orientales. Después del periodo ramirense, las edificaciones que han perdurado muestran una gran influencia del arte mozárabe, que repuebla las nuevas tierras conquistadas. A esta, de planta basilical, se le adosa posteriormente una galería exterior. Presenta arcos de herradura en la decoración de las ventanas. Se utilizan celosías para los vanos de las ventanas con técnicas cercanas a los trabajos que se elaboran en Córdoba. Estas ventanas, de dobles arcos de herradura sobre columnillas, enmarcadas con alfiz y decorado con roleos, muestran las influencias mozárabes. El pórtico adosado está construido en sillares. La decoración que existe en estas jambas a la entrada del templo, de clara influencia bizantina, es un elemento novedoso en el arte cristiano peninsular. Durante este periodo se decoran los templos con pinturas al fresco de las que hoy han quedado muy pocos ejemplos. En esta muestra se pueden apreciar los motivos religiosos y la influencia del mundo romano. La orfebrería asturiana, fundamentalmente religiosa, nos ha dejado muestras de gran valor. Son piezas donadas por los reyes para su uso como relicarios. La Cruz de los Ángeles y la de la Victoria poseen además un gran valor simbólico que ha llegado hasta la actualidad. El término mozárabe se utiliza para denominar a los cristianos sometidos en territorio musulmán mediante un pacto especial y que deben pagar un impuesto.
Las comunidades mozárabes mantienen una organización propia, con libertad de culto y cierta autonomía legislativa. En los periodos de intransigencia en que se les persigue, muchos de ellos buscan refugio en los reinos cristianos, que cada vez ocupan más territorio y necesitan repobladores. Son pocas las construcciones mozárabes en territorio musulmán que han llegado a nosotros. En cambio, su actividad de repoblación al norte de los ríos Duero y Ebro a finales del siglo IX y durante todo el siglo X marcó una impronta en la cultura de los reinos cristianos. Las manifestaciones en arquitectura, literatura, música y liturgia de estas comunidades más cultas significan la continuidad con la cultura visigoda, casi desaparecida 2 siglos antes. Las construcciones que mejor han llegado hasta nosotros son las iglesias de los monasterios que se fundan por donaciones de los reyes. Estos edificios compartimentan el espacio como en el período visigodo, utilizando sobre todo el modelo basilical de 1 o 3 naves. Las cabeceras presentan en el interior forma de herradura, mientras que al exterior lo hacen de forma cuadrada. En ocasiones presentan contraábside, posiblemente para ser utilizado como enterramiento. Los arcos de herradura mozárabes sobrepasan la semicircunferencia más que los visigodos, quizá por influencia del mundo islámico. Están soportados por columnas con fuste de mármol o granito y con capiteles corintios. Algunos de ellos se sabe que fueron tallados a bisel por artistas sirios. Sus edificios carecen de decoración en las fachadas. Cuando aparecen torres o campanarios es debido a modificaciones realizadas posteriormente. Esta galería exterior está realizada con arcos de herradura. Es frecuente la utilización de roleos escalonados al modo cordobés, tanto para sustentar cúpulas y arquerías interiores como para sujetar los amplios aleros de los tejados. Las bóvedas se finalizan mediante gallones o segmentos cóncavos rematados en redondo por su extremidad más ancha. El uso de cimborrio y la utilización de varios ábsides en la cabecera es habitual. También lo es la utilización de arquerías para separar las cabeceras y las naves, así como para separar estas entre sí. En algunos casos se utiliza armadura de madera para el techo y ventanas laterales para la iluminación.
La entrada de este templo es esta puerta con doble arco de herradura, sostenido por una única columna a modo de parteluz y enmarcado el conjunto por un alfiz o moldura saliente utilizada con frecuencia en el arte califal cordobés. Existen otros tipos de plantas mozárabes. Este pequeño oratorio está compuesto por 3 compartimentos. Tiene un cimborrio cuadrado y un ábside circular en el interior y cuadrado al exterior. Ubicado en Celanova, en la provincia de Orense, tiene características muy particulares. Está realizado en sillería de granito, tiene ventanas con arcos de herradura y alero soportado por modillones. En el interior podemos apreciar roleos y este doble arco enmarcado con alfiz. Cerca de este oratorio existen otros vestigios mozárabes, como esta pequeña iglesia que posee una puerta de cuidada construcción que nos recuerda el arte califal. O esta pequeña ermita, realizada con escasos medios, que nos deja la huella mozárabe en las dobles ventanas realizadas en un solo bloque de piedra. Esta torre es una construcción de carácter defensivo. Tiene planta rectangular y estructura piramidal. Los muros son lisos y a la entrada tiene arco de herradura. A partir de las ilustraciones realizadas en el comentario al Apocalipsis de Beato de Liébana, en los monasterios se desarrolla todo un arte pictórico que tendrá una gran influencia sobre la pintura románica posterior. También se denomina mozárabe la música elaborada en estos monasterios y que ha llegado a nosotros escrita por los monjes.